Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente aquí a este cuarto ciclo de Evoluciona del preuniversitario Pedro de Valdivia. Y en esta ocasión, en este cuarto ciclo, como bien dije recién, estamos en los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 9, Industria, Innovación e Infraestructura. Y en esta cuarta charla tenemos el agrado, el placer y el privilegio de recibir aquí a Rosemary Garay, quien es ingeniera forestal de la Universidad de Chile y magíster en Ciencias e Industrias de la Madera. Bienvenida Rosemary, que nos va a hablar sobre sustentabilidad de la industria forestal y maderera en Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Eh, Tal vez faltó decir que yo soy académica del Departamento de Desarrollo de Productos Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, la casa donde estudié y me quedé trabajando como académica. Hoy día ocupo algunos cargos administrativos, como ser directora del departamento que comentaba antes, y con muchos años de ejercicio de la docencia en el ámbito de las ciencias forestales e industriales. Así que encantada de compartir este espacio con ustedes. Puedo compartir mi charla en el momento que ustedes me indiquen. Bueno, definitivamente una voz autorizada, así que le pedimos a nuestra audiencia que lo aproveche, que lo disfrute y los invitamos también a dejar sus preguntas que tengan para Rosemary. Cuando ella termine su presentación, se las transmitiré. Las pueden dejar del lado derecho de su pantalla si lo están viendo en la página de Evolución a Pedro de Valdivia. Van a encontrar el chat ahí, pueden poner sus preguntas y con mucho gusto se las transmitiré a Rosemary al finalizar su presentación. Así que si estás de acuerdo, Rosemary, vamos ahora Encantada. con la presentación. Sí, bueno, ningún problema. Voy a Muchas compartir gracias. entonces la presentación para que empecemos esta agradable conversación. El tema que Excelente. yo propuse para compartir con ustedes es la sustentabilidad de la industria forestal y maderera en Chile. En realidad, en vez de las comillas, habría sido más útil haber puesto una pregunta, de acuerdo a lo que yo les voy a ir comentando de aquí en adelante, ¿ya? Como ya dije, soy profesora de la Universidad de Chile y fui invitada a participar de esta charla, encantada de poder compartir este tema. Este tema tiene una larga data, evidentemente. La humanidad ha conservado, cosechado y plantado árboles desde hace miles de años y siempre ha sido parte del escenario el uso de los recursos del bosque para producción de alimentos, madera, resina o simplemente también para usos ornamentales. La humanidad siempre ha compartido con el bosque. Entonces, ¿cómo podemos seguir hacia adelante? ¿Cómo podemos seguir haciendo uso eh, indiscriminado de un recurso forestal? Evidentemente no podemos. Necesitamos cambios. Entonces, ¿existen profesionales que se preocupen de la gestión sostenible de los recursos forestales y de la conservación de la naturaleza? La respuesta a esa pregunta es que sí, existen y somos nosotros, las ingenieras y los ingenieros forestales, que les voy a contar de aquí en adelante un poco una parte de la actividad que desarrollamos, porque cubrimos muchas más áreas. También les puedo hacer algunos alcances respecto a otras importantes áreas en las que nosotros nos desempeñamos profesionalmente. En este sentido, partir desde acá, desde un lugar bastante lejano, desde el Asia, desde China, para contarles que el tema de las plantaciones no es un tema nuevo, no es un tema del siglo XX ni del siglo XXI. Tiene una larga data. Las plantaciones de abeto chino, la Cunigamia lanceolata, cubre millones de hectáreas en el centro y sur de China y pasó hace 3 siglos que se empezó a plantar estos árboles para que pudieran después estar listos para ser cultivados. Esto debido a qué? A que los recursos se van agotando y por eso es que hablamos de un recurso renovable. No todo se lo dejamos a la naturaleza, intervenimos también para aumentar la disponibilidad de recursos.
¿Qué otra cosa hemos hecho a través del tiempo? Desarrollar indicadores de sostenibilidad de los bosques. Estamos permanentemente monitoreando los bosques de todo el mundo porque sabemos de su importancia. Sabemos su importancia hoy día con el cambio climático, pero también lo teníamos muy claro antes para poder lograr un equilibrio atmosférico adecuado en relación, por ejemplo, a la calidad del aire que respiramos y muchas otras consideraciones que tenemos respecto a la cobertura vegetal, sobre la erosión del suelo, sobre la calidad de las aguas y sobre la disponibilidad del recurso hídrico. Hay una relación muy directa entre las condiciones edafoclimáticas y la cobertura vegetal que hay sobre el suelo. En el año 1979, por ejemplo, el Quinto Congreso Popular de China adoptó la Ley Forestal de la República Popular de China, designando el 12 de marzo como el Día Nacional de las Plantaciones. En el año 1981, el Congreso Popular adoptó la resolución para movilizar a toda la nación para adherir a la campaña voluntaria de plantación de árboles. Este ejemplo o este modelo de desarrollo a través de las plantaciones lo tenemos que ver, lo tenemos que mirar porque China precisamente es una población muy, muy sobrepoblada y que requiere muchos recursos, muchos de ellos los importa. Nosotros somos un país que cubre necesidades para el pueblo chino y para muchos otros países del mundo en relación a los productos forestales. Entonces, ellos cubren su demanda local y también compran a otros. Es decir, el planeta entero va en busca de un equilibrio entre los recursos propios, nativos, y también agregando recursos provenientes de plantaciones. Ya en el 2015 se consideró prioritario registrar indicadores de sostenibilidad en la mayoría de los países del mundo. Estos indicadores de sostenibilidad nos sirven hoy día, por ejemplo, para monitorear los grandes incendios forestales, como es el caso reciente de California, o como ha sido hace algún tiempo atrás también en Australia. El tema de los incendios forestales se nos vuelve lamentablemente cada vez más cotidiano. Estas mediciones de base científica permiten evaluar y monitorear de forma coherente los progresos logrados en la gestión forestal sostenible. No solo lo miramos desde la perspectiva de desastres, sino que también desde una gestión forestal sostenible. Es decir, esto no se trata de hacer uso y abuso de los recursos forestales sin que medie algún tipo de protección o legislación que resguarde un uso adecuado, ¿ya? Esto además tiene que ser comunicado a un vasto abanico de partes interesadas e instituciones. No es solo para llevarlo internamente dentro de la empresa, la gestión forestal sostenible, sino que también es para compartirlo con los gobiernos, con el sector privado, con diversas organizaciones. Todo el mundo puede tener y debe tener acceso a estos indicadores de sostenibilidad en relación a la gestión forestal. Es público. De hecho, las empresas forestales en Chile año a año tienen que publicar un anuario en el que ellos exponen a través de informes de sostenibilidad todo lo que han hecho en las prácticas de gestión para su actividad. ¿Pero qué significa un uso sustentable de los recursos? Significa, en pocas palabras, que desde el año 1987 la Comisión Brundtland de Desarrollo y Medio Ambiente de las Naciones Unidas acuñó este término de desarrollo sustentable o sustentabilidad porque lo que interesa es en realidad qué vamos a dejar a las futuras generaciones, qué le vamos a heredar en términos de los recursos naturales. Nuestra función, por tanto, es minimizar la generación de procesos de degradación del sistema. De ahí la importancia de una carrera como esta, de la ingeniería forestal y también de muchas otras eh, ofertas académicas que se producen a partir de ahí, magísteres que nos van permitiendo la especialización en distintos campos desde la ingeniería forestal, con el propósito de ir aumentando el conocimiento en relación a la gestión forestal y también respecto a la conservación de la naturaleza.
Desastres hemos tenido muchísimos. Yo quise poner aquí algunos ejemplos, muy poco, porque si me dedico solo a esto en la charla nos vamos a gastar mucho rato. Pero si nosotros miramos hacia nuestra historia reciente, solo en el siglo pasado o un par de siglos atrás, en nuestro territorio han ocurrido diversos problemas, impactos ambientales muy negativos y que son hoy día un tremendo desafío para la sustentabilidad. ¿Dónde han estado los orígenes de esto? En la irresponsabilidad de la gestión industrial en distintas zonas. Vamos a revisar unos pocos casos. En la zona de Tarapacá, Atacama, etcétera, hay falencias en la gestión pública, en la fiscalización. Esto no es nuevo, esto es recurrente. Siempre nos enfrentamos al problema de la fiscalización deficiente en relación a las normas que se imponen. Falta también voluntad política para resolver los conflictos ambientales y sociales. Lo estamos viviendo hoy día, evidentemente, con relación a las comunidades en la Araucanía. No se logra llegar a un punto de acuerdo entre el ámbito político y el ámbito social. Falta información y participación de la comunidad también en la toma de decisiones y en las planificaciones. Esto no es todo, y es lo que voy a tratar de dejarles lo más claro posible en esta presentación. Esto no se puede achacar solamente a un gobierno en particular o una responsabilidad exclusivamente del Estado. Esto es una responsabilidad de todo. El que el planeta sea sustentable es una responsabilidad de cada uno de nosotros, porque lleva, ¿cierto?, a aspectos que son de consecuencia para todos. Los recursos técnicos y financieros que usa el sector público son recursos de todos nosotros como ciudadanos, y por lo tanto lo que necesitamos es que se usen adecuadamente y no siempre para estar parchando situaciones o negligencias que se originan en grupos particulares, ¿cierto? Hay, hay una marginalización de los sectores más pobres permanentemente en las distintas regiones, en particular en el caso de Arica y Parinacota, afectada por la contaminación con residuos tóxicos industriales que tienen origen en varias décadas atrás, pero que hasta el día de hoy siguen siendo motivo de preocupación por la gestión de la poca agua que hay en el norte y por la disposición de estos residuos en distintos lugares, además de la presencia de minas antipersonales en las zonas fronterizas. Es decir, la región de Tarapacá, como vemos aquí, desde hace muchos años, 1984, 1989, ingresaron, miren, 19.000 toneladas de desechos tóxicos, metales pesados en polvo y compactado, propiedad de una empresa sueca y gestionados por la empresa chilena Procesadora Metalúrgica S. Limitada. Esos son errores que evidentemente son del pasado, pero que van a repercutir por mucho tiempo más en toda nuestra actividad. Evidentemente en esa época la mirada que se hacía respecto a la sustentabilidad era otra. Es muy posible que ese gobierno le pagó a esa empresa por recibir estos residuos que ya para esos años en Europa era inconcebible mantenerlos donde estaban. Entonces se empieza a producir esta posibilidad de migrar los compuestos contaminantes hacia países que tengan legislaciones más débiles, ¿ya? Esto evidentemente impacta sobre la salud de las personas, y esos modelos de actividad que teníamos en los siglos anteriores, en el siglo pasado, no los podemos repetir, porque se trata de una triste historia. Por eso es que necesitamos ciudadanos informados y comprometidos, y sobre todo profesionales que entiendan cómo se manejan los recursos naturales, cómo se afectan los ecosistemas, y que estén dispuestos a compartir eso a través de carreras profesionalizantes como lo es la ingeniería forestal. Le quise poner el ejemplo de Arica o de Atacama en este caso, para que ustedes vean que la profesión de ingeniero forestal no abarca solamente una actividad en los bosques en el sur de Chile, sino que tenemos académicos destacados dentro de nuestra facultad,
que son expertos en, por ejemplo, en zonas áridas y semiáridas, y que siempre están desarrollando proyectos asociados, por ejemplo, a la actividad minera. Cómo mitigar, cómo restaurar suelos erosionados por efecto de las actividades mineras, son labores que desempeñan ingenieros forestales. La minería es la principal causante de la contaminación en la región de Atacama. Hay contaminación del mar, de los ríos, del agua, de los suelos. Chañaral es una de estas localidades. Tiene 300 millones de toneladas de desechos mineros en el medio ambiente terrestre y marino. Todo herencia de, como decía antes, de actividades mineras mal llevadas en el siglo pasado. Eso genera relaves y por lo tanto requiere la práctica permanente de actividades de mitigación y restauración, como yo planteaba antes. Toda actividad económica e industrial no es inocua, siempre va a tener algún tipo de consecuencias, sea esta desarrollada en la industria del alimento, en la industria de la minería, en la industria pesquera, en la industria forestal, pero las necesitamos porque permiten la sobrevivencia de todos nosotros como ciudadanos del planeta. Piensen ustedes en todo lo que hoy día está ocurriendo en la industria de tecnología, donde se produce una fuerte automatización e industrialización para producir celulares, computadores, televisores, etcétera, que finalmente terminan su vida útil. Y hoy día hay una fuerte preocupación por la economía circular, es decir, ¿qué vamos a hacer con todos esos residuos para evitar la contaminación que en el mundo se genera producto de la recurrencia con la que nosotros renovamos todo ese tipo de equipos? Lo estamos haciendo hoy día, pleno siglo XXI, pero es una preocupación permanente de todos los sectores industriales ver cómo vamos cada día haciendo una labor mejor. Hay más ejemplos de erosiones que hemos hecho en el pasado, por ejemplo, en la región del Biobío, erosión de los suelos, pérdida de patrimonio natural y de biodiversidad, destrucción de ecosistemas, contaminación del aire, del agua y de los suelos. Esto tienen que entenderlo no como algo que es una tragedia para siempre, sino que es cómo podemos trabajar para revertir. Trabajo, por ejemplo, sobre la cuenca del carbón, que afectó, ¿cierto? Coronel, Lota, Curanilahue y varias comunidades indígenas locales. Estas contaminaciones que ya ocurrieron por la industria del carbón en los siglos pasados, hoy día tienen que tener actividades de mitigación y restauración y de recuperación de estas áreas que son sumamente importantes, ¿ya? Esto, por supuesto, afecta a, al bosque. Existen 786.000 hectáreas de bosque nativo y un 3,2% se encuentra protegida por el SNASPE. Aclaro al tiro qué es el SNASPE. Es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. El 58% de este bosque presenta algún grado de intervención. Es necesario entonces un trabajo constante y permanente sobre estas estructuras para una recuperación y una habilitación de enriquecimiento, entre otras de las tantas acciones que han ocurrido respecto a la actividad sobre los terrenos, en la sustitución o la habilitación de terreno para actividades agrícolas, actividades que también son necesarias para el ser humano. Entonces, desde que llegaron nuestros colonizadores hemos sufrido de la devastación de bosques, incluso incendios muy extensos que ocurrieron hace 200 años atrás, que fueron simplemente con el propósito de despejar el área para la producción agrícola. Esas prácticas de destrucción de bosques ya no son posibles porque hoy día estamos mucho más preocupados e interesados en la biodiversidad y el mantener las especies endémicas en sus lugares de origen. En la Araucanía, fuera de lo que ya sabemos de los grandes conflictos que hay con relación a los pueblos originarios, también se observa mucha erosión de los suelos y pérdida de biodiversidad. Esta situación ha alterado profundamente el ecosistema boscoso y necesita fuertemente una vigilancia de la actividad que ahí se desarrolla. Siempre ha faltado la fiscalización sobre las actividades forestales ilegales y ahí lo llevo a otro punto, a la extracción ilegal de madera para leña en toda la región sur de Chile. No es un tema exclusivo de la Araucanía,
Es un tema que ocurre en la mayor parte de las ciudades, desde Santiago hacia el sur, de que ocurra este tipo de extracción, y que es tema de muchísima preocupación por los impactos que esto pueda tener. No es solo de responsabilidad de la industria forestal en el pasado, que sí pudo haber actuado de manera poco cuidadosa y poco responsable quizás en el ámbito social, porque se preocupaban quizás en lo técnico, de obtener productos de alta calidad, de exportar, etcétera, pero no hacían un mea culpa respecto a una adecuada relación con las comunidades en esa época. En la región de Magallanes tampoco queda libre ni desprovista de problemas, porque ha sido afectada por contaminación en el territorio y del agua y del suelo y de los impactos de la capa de ozono, como que inclusive mucho peor de lo que cualquiera de nosotros podríamos pensar de un lugar tan prístino como este. Hay el derretimiento de glaciares hoy día y los daños a la salud de la piel son temas que recurrentemente se están estudiando. Las actividades ganaderas en esa región constituyen una de las principales causas de erosión. Por sobreexplotación de praderas, la industria petroquímica de la zona también genera contaminación. Es decir, todo el territorio está afectado por distintos niveles de erosión y contaminación. Entonces, ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué significa ser sostenible? ¿Qué quiere decir que seamos sostenibles? Se ha dicho siempre que es un proceso que puede mantenerse por sí mismo a través del tiempo. Eso es ser sostenible, sin ayuda de otros. Se aplica entonces el término de sostenible al desarrollo o la evolución que es compatible con los recursos disponibles en una región o en una sociedad. Un ejemplo de esto es el crecimiento económico. Necesitamos, todos los ciudadanos, que el crecimiento económico de un país sí sea sostenible. ¿Y ahora qué es sustentable? Es otra palabra que es distinta a la anterior, porque ahora le hemos agregado como más requisitos. No nos basta con que sea sostenible a través del tiempo. Ahora queremos que sea económicamente viable. Los costos del proceso son inferiores a los beneficios, es decir, que se pueda mantener en el tiempo en términos económicos y que sea ambientalmente amigable, que en su operación respete las condiciones que aseguren un entorno saludable y limpio en el futuro, ¿ya? Que sea socialmente responsable. Quizás esta es la parte que más nos ha costado, porque tiene más que ver con voluntades que con decisiones más políticas legisladas. Se toman las medidas para resguardar la salud y mitigar los posibles impactos negativos que pueda afectarlas. Y ahí la legislación crece y ha aumentado significativamente en los últimos años con el propósito de salvaguardar la salud de los trabajadores. La ley suele ser tremendamente estricta en relación a la vulneración de los derechos de los trabajadores hoy día. Sin embargo, a pesar de que la legislación es bastante fuerte, nosotros nos encontramos en muchas ocasiones con situaciones que transgreden la ley debido a que muchas veces la fiscalización es insuficiente, ¿ya? Entonces, concluyendo en esta parte, un proceso es sustentable cuando su acción puede perdurar en el tiempo y que implique no faltar a todas estas disposiciones o revisiones que hemos hecho hasta ahora, que sea económicamente viable, ambientalmente amigable y socialmente responsable. Cuando estamos en ese escenario, entonces tenemos una actividad que es sustentable. Y es, como yo suelo conversar con mis alumnos respecto a esto, es la obligación que tenemos los ingenieros forestales. No existimos para solo mirar el recurso, observarlo, que también puede ser una actividad factible, que desde la mera observación podamos derivar importante investigación científica, pero nuestro rol fundamental es actuar, es la acción sobre los recursos, una adecuada gestión de sustentabilidad sobre el recurso, lo que nos convoca como ingenieros forestales. ¿Qué beneficios tiene ser sustentable? Proteger el ambiente, a los trabajadores, incorporar a la comunidad. Esto es esencial. Es una necesidad y además tiene que ser rentable, ¿ya?
no significa que por el hecho de dedicarnos mucho a la conservación vamos a generar grandes deudas con el sistema económico. No, significa que conservar la vida en el planeta es un beneficio invaluable y vivir de manera sustentable es la única forma que nos queda hacia adelante. En ese sentido, es clave entender y aprender las diferencias entre recursos forestales para la producción y recursos forestales para la conservación. Ambos coexisten y son sustentables. En Chile, por ejemplo, alrededor del 20% de nuestro patrimonio forestal está cubierto bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Está protegido por el Estado, pero muchos otros patrimonios forman parte del patrimonio de privados, en donde el Estado no tiene mucho que hacer para poder protegerlo. Salvo el hecho de que existe, felizmente, leyes como la Ley de Bosque Nativo que nos ayudan a obligar a los propietarios de esos recursos forestales a hacer actividades bajo en lo que establece estrictamente la legislación vigente. Por ejemplo, no se puede intervenir un bosque sin que medie en eso un plan de manejo forestal firmado por un ingeniero forestal o un profesional competente. Es decir, nadie podría cortar bosques desde el patrimonio nativo sin haber obtenido un permiso para hacer eso realmente en nuestro país. Esto dice la ley, pero si nosotros nos vamos ahora a la práctica, sí ocurren cortas ilegales, no son tan significativas, no son tan tremendas como ocurren, por ejemplo, en los países asiáticos, en los países como Indonesia, Tailandia, o esos países en los cuales existen grandes patrimonios de áreas de bosques tropicales. En esos casos, el contrabando de madera es mucho más grave que lo que nosotros podemos ver en Chile. En Chile nosotros hoy día tenemos otro tipo de problemas. Por ejemplo, el alto consumo de leña. Eso sí es un tremendo problema. Tenemos cifras que son gigantescas, del orden de 12 millones de metros cúbicos anuales de madera que es utilizada como leña, y de eso entre un 60 y 70% puede llegar a ser madera de bosque nativo. ¿Cómo tenemos que parar eso? A través de la fiscalización. Pero es tremendamente complejo porque el bosque está en zonas muy poco accesibles y además muy disperso. Hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, ¿ya? Para lograr que efectivamente podamos enrielar esta actividad productiva hacia los recursos para satisfacer necesidades y generar importantes saldos también exportables para las futuras generaciones. Y ahora, ¿qué pasa con la producción sustentable en base a estos recursos forestales? ¿Existe? Sí, sí existe. Producción sustentable es sinónimo de equilibrio entre producir con respeto por los trabajadores, protegiendo el medio ambiente e incorporando el entorno social. Esos mismos principios para que sean replicados por las futuras generaciones. Es decir, yo podría aquí decir que estamos todos bien y que aquí está todo perfecto, que no pasa nada, pero en ese caso no necesitaríamos nuevos ingenieros forestales que se sumen a nuestras causas. Lo que pasa de aquí en adelante es que la actividad siempre va a requerir profesionales calificados, altamente calificados, para saber qué hacer, porque existen tremendas brechas en nuestro país entre la actividad que puedan desarrollar las grandes empresas forestales, que tienen compromisos internacionales enormes de certificación, que de alguna manera los obligan a portarse bien, a hacer las cosas de manera correcta. En cambio, las empresas pymes nacionales, que tienen que cumplir con la legislación vigente y que no están siendo tan vigiladas por el ámbito internacional, muchas veces no poseen las capacidades ni los conocimientos para llevar sus procesos y su desarrollo en buenos términos desde el ámbito de la sustentabilidad. Se tienen que desarrollar una gran cantidad de actividades y gestionar el conocimiento para que logremos un equilibrio adecuado para los trabajadores y para el medio ambiente en relación a lo que
son los futuros desarrollos de los procesos productivos para que efectivamente sean sustentables. No, esto no está pasando solamente en el ámbito forestal, sino que también en muchos otros ámbitos del desarrollo económico del país. Por ejemplo, en la construcción de edificios, de viviendas de distintos tipos. Recién hoy día se están implementando procesos, por ejemplo, de emisión cero o de huella de carbono cero. Es decir, ¿cómo hacemos para que logremos equilibrar la emisión de gases de efecto invernadero y logremos equilibrarlo con la economía circular para que los residuos que se generen en la construcción logren tener otro destino y que el planeta en sí sea más sustentable? Los temas que yo les estoy planteando tienen que ver con una tarea que es de todos, de cada uno de nosotros. No es una tarea solo del Estado y las empresas. Si bien a ellos les caben responsabilidades, también nos caben responsabilidades a todos. ¿Qué se espera entonces? Un país culto, que incorpore en su accionar la responsabilidad social y ambiental. Eso, hacia allá tenemos que crecer, hacia convertirnos en un país con más sentido, con más ética y con más conocimiento. El mundo quiere consumir productos responsables, es decir, que cumplan estándares ambientales y sociales, que tengan un compromiso con la sociedad en la que se produce. Entendiendo esto, de esta manera que la producción industrial es imprescindible. No podemos no tener desarrollo industrial. Lo que tenemos que hacer es un desarrollo industrial que sea sustentable y que efectivamente podamos apoyar la gestión de las empresas para un desarrollo cada día más amigable con el ambiente. Y se puede trabajar para hacerlo bien. Muchas empresas son un enorme prestigio para nuestro país en términos de lo bien que hacen su trabajo y reciben premios internacionales. Sin embargo, hay muchas otras que necesitan de profesionales que puedan ejercer su labor para lograr encaminarlo hacia ese sentido. ¿Qué se espera entonces? Cambios. Una sociedad pasiva por una sociedad activa. No podemos solamente, cada vez que ocurre un desastre ambiental o se generan desastres por un tema de cambio climático que nos lleva a que los fenómenos de la naturaleza sean cada vez más intensos, tenemos aluviones, tenemos sequías, tenemos incendios, estamos hoy día mucho más expuestos como planeta a la ocurrencia de fenómenos que pueden desencadenar en desastres. Nos hemos puesto mucho más vulnerables, tenemos poblaciones habitando en territorios que antes no se ocupaban, hay problemas con el ordenamiento territorial y por lo tanto necesitamos también desde esa perspectiva participar activamente en la formación de profesionales que entiendan cómo se busca el equilibrio de los ecosistemas y se satisfacen las necesidades de la humanidad. ¿Por qué no ocurrían estas mismas cosas hace 500 años atrás? Porque la población era mucho menor. Hoy día que la población es tan extensa como lo vemos, tenemos situaciones como la que estamos viendo hoy día, como la pandemia. En este momento, entonces, a nivel internacional, la sustentabilidad es uno de los aspectos más relevantes y apreciados por el mercado y también por los consumidores. Los compradores están exigiendo a sus proveedores que muestren un programa de sustentabilidad y de trazabilidad, porque la responsabilidad de mantener este planeta para las futuras generaciones es de todos, no solamente de las empresas o del Estado. Aunque es voluntario, muchas veces las certificaciones se adquiere valor a través de los acuerdos de producción limpia, la certificación ambiental y de calidad como las ISO 14000 y la ISO 9000, pero no puede quedarse solo en el papel, requiere acciones reales. Y yo por lo menos puedo constatar que desde el sector forestal, quienes suscriben acuerdos de certificación ambiental y de calidad, tienen que permanentemente, todos los años, dar respuesta a las auditorías que tienen e informar a las comunidades de lo que se está haciendo. No pueden trabajar a puertas cerradas. Es un trabajo que involucra a todos, pero es voluntario. ¿Qué se espera? La sociedad exige responsabilidad, pero no estanco económico. No nos podemos
cortar la posibilidad del desarrollo económico porque eso sería fatal para todos. Más que decir o hacer mediciones, se exige que las empresas incorporen los valores, que tengan su propio programa, donde se pueda evidenciar que hay un trabajo integrado con los trabajadores y que se pueda verificar que los indicadores van mejorando. Eso se espera. Medirse. No se puede cambiar nada que no antes se haya medido. Cambios con un alto impacto. Significa un cambio de mentalidad de la sociedad. Por ejemplo, profesores de la universidad y colegio, personas a nivel de organizaciones y desde el sistema político para llegar hasta las empresas y sus trabajadores. Esto es por convicción, no es por imposición. No vamos a lograrlo solamente aplicando leyes cada vez más estrictas. Lo tenemos que entender cada uno de nosotros y participar, por tanto, en la formación profesional de gente que se especialice en cómo resolver esta gran cantidad de problemas que tenemos. Y esa es un poco la invitación que nosotros hacemos desde la ingeniería forestal. Esto ya un poco ya está dicho, así que me lo voy a saltar. La otra parte que suele ser un problema o un freno para esto es pensar si ser sustentable es de alto costo. No es el objetivo ser sostenible para ganar más, eso es claro. Lo que se requiere es que se tome conciencia de la importancia que tiene ser sostenible y que para ello se realicen cambios. Y estos cambios no necesariamente son de alto costo. Pueden efectivamente desempeñarse cambios que involucren el compromiso de todos y no necesariamente la planificación que se haga implique que sean cambios que no se puedan absorber por parte de las empresas o por parte de los organismos del Estado. Son exigencias acumulativas, eso sí que es verdad. Tenemos exigencias que son acumulativas. Las certificaciones de calidad, ambientales, de prevención, de seguridad laboral, efectivamente van en aumento para lograr esta anhelada sustentabilidad ambiental, económica y social. Aquí puse un par de ejemplos, no van a alcanzar a verlos mucho en detalle, pero los productos forestales no madereros son hoy día temas de muchísima preocupación. Se refiere a todo lo que nosotros podemos sacar como recursos desde el bosque, que no es madera directamente, pero piensen ustedes en frutos del bosque, en semillas, en hongos comestibles, en un sinfín de productos forestales que están en los bosques y que forman parte de la cadena alimentaria sobre todo de las poblaciones rurales que viven a expensas de lo que el bosque les genera. En este ámbito también hay acciones muy concretas de medición y incluso de ejes estratégicos de la política que impulsan un desarrollo cada día más sustentable. Hay objetivos que están desarrollados para productos forestales como estos en relación a evaluar la actividad, ver qué tan sustentable es que se extraiga permanentemente algunos tipos de recursos. Por ejemplo, el Sphagnum magellanicum, que es un musgo que se extrae desde las zonas, por ejemplo, australes como Chiloé, y en la que cortarlo año tras año va poniendo en riesgo y va poniendo en una condición muy vulnerable a este tipo de especies, a riesgo de que puedan perder la biodiversidad en la zona. Todos estos requerimientos hacen que hoy día exista mucha preocupación por la gestión y desarrollar efectivamente propuestas y plataformas de análisis para un proceso más amigable y que pueda seguir. Existe hoy día Consejo de Manejo Forestal de Chile, sustentable, establece los principios de manejo sustentable que están puestos aquí, no los voy a leer para no gastarme demasiado tiempo en eso, pero hay una política, hay una pauta, una conducción política de lo que nosotros hacemos en la actividad forestal y que es de preocupación de muchas entidades públicas y privadas. Existe la FSC, que es un consejo de administración forestal como una organización independiente
que nos permite, ¿cierto? Y que es un organismo transnacional que nos permite llevar procesos de certificación ambiental de los bosques, tanto de las grandes empresas como de las pequeñas empresas, ¿ya? Este organismo lo que trata de hacer es llevar hacia las empresas a una actividad de manejo forestal que sea consecuente con estos principios que yo les leía o que yo les presentaba antes. Hay criterios de cumplimiento de la actividad, en el fondo están midiéndonos permanentemente la trazabilidad de lo que se hace y que efectivamente tengan un estándar de cadena de custodia para los productos, es decir, que puedan demostrar que, por ejemplo, en la explotación de los recursos no hubo daño al ecosistema, no se erosionaron los suelos, no hay trabajo infantil y una serie de muchas otras cosas. Hay ejemplos emblemáticos, se puede decir, en Chile de actividad que se ha generado tras la implementación de las certificaciones de la gestión forestal. Este es uno de muchos que podía mencionarle, el estudio de especies vulnerables y el rescate de estas especies vulnerables a través de los programas que las mismas empresas que suscriben las certificaciones van desarrollando a través del tiempo. El rescate de especies en estado de vulneración es un tema que es muy relevante. Dentro de los modelos de gestión también de productos forestales no madereros asociados al FSC, es que hoy día hay protocolos de acceso a los predios forestales, por ejemplo, en Arauco para recolectores de los productos forestales. Hay convenio con la recolección sustentable, se hace distintos tipos de organizaciones, como organizar a la recolectora, proveer también de herramientas para una mejor gestión y valor agregado de la actividad de los productos forestales no madereros, etc. Esta lámina la puse solo con el propósito de darles un chispazo, una idea global de lo complejo que puede ser el manejo de este tipo de temas en empresas que son extremadamente grandes, como Arauco, CMPC. Ellos tienen predios a lo largo de todo el territorio nacional, es un territorio muy, muy extenso. Por ejemplo, Arauco tiene en predios forestales más de 721.000 hectáreas, que se distribuyen, ¿cierto?, en distintos tipos de actividades. CMPC, por otra parte, igual, tiene 494.000 hectáreas y Maciza otro tanto, ¿sí? Todas estas empresas también tienen ubicaciones en otros países con otras legislaciones, con otras culturas como México, Venezuela, Ecuador. Es decir, realmente es gigantesco la actividad que hay que hacer para que estas empresas logren posicionar sus productos en los mercados internacionales y dar cumplimiento no solo a la legislación vigente de cada país, sino que también a ser proactivo en términos de desarrollar actividades que sean efectivamente sustentables con esas comunidades y en esos territorios. Ese era el propósito un poco de mostrar este escenario tan amplio, ¿ya? Y como en Pedir no hay engaño, también hoy día al mundo se le exige agregar la innovación. Es muy importante y está aliado, me falta una letra ahí, es aliado a la investigación y al desarrollo. No solo se nos está pidiendo investigación y desarrollo, sino que también innovación. Aunque tengo que decir que en este campo, en Chile, estamos muy al debe porque tenemos indicadores sumamente bajos de lo que el Estado de Chile destina hacia la investigación. Si en el mundo es entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto que se destina a la investigación, en Chile no pasa del 0,3-0,5%. Es decir, son valores demasiado bajos que no nos permiten llevar un nivel de coherente en términos de lo que hacemos en investigación, desarrollo e innovación para nuestro sector. Sin embargo, las universidades tenemos la responsabilidad de desarrollar proyectos con las industrias, con las empresas, con el sector público y el sector privado que nos permitan ir avanzando en este camino que yo les estoy tratando de mostrar. No hay tiempo mucho para hacer alcance a qué entendemos, ¿cierto?, como innovación, pero brevemente decir que se trata en realidad de que los procesos
que antes se hacían de determinadas maneras y que implicaban, por ejemplo, altos consumos de agua y que esa agua tuviese que reciclarse a las fuentes naturales, hoy día se puedan hacer con muchísima menos cantidad de agua de lo que se hacían antes. Incluso han habido cambios tan significativos en procesos industriales de la industria de la madera, como por ejemplo que antiguamente un material que todos conocíamos como cholguán, que era un tablero de fibra, que se hacía con grandes cantidades de agua, hoy día ya prácticamente no se fabrican en el mundo y han sido cambiados por procesos que son en seco, obtención de fibras de madera que son mezcladas con adhesivos en procesos que son altamente eficientes, de mucha innovación tecnológica y que proveen hoy día al mercado de productos que son de alguna manera sustitutos de los que existían antes. Muchísimos ejemplos de innovación hay dentro de la industria maderera, tanto local como internacional. Tenemos que mejorar la competitividad para eso. Yo antes decía que en el caso de las industrias pymes, lo que más se necesita es que ellos adquieran los conocimientos, las capacidades para llegar incluso y superar a los estándares que hoy día están cumpliendo las grandes empresas, que cuentan con los recursos para hacerlo y también con la obligación internacional, como yo les decía antes. Pero las pymes no se tienen que quedar atrás y para eso es urgente desarrollar mucha vigilancia tecnológica, es decir, ver toda la investigación de frontera que está ocurriendo afuera e intentar ponerla a disposición de las empresas pymes para que logren superar las brechas que hoy día existen con respecto a la gran industria. Así que en este sentido también hay mucho trabajo por hacer. Se puede mejorar esta competitividad en el ámbito interno a través de nuevos productos, con mejores servicios y soluciones, con incorporación de tecnologías a nivel operacional, con impulso del área de innovación social y también con la logística, con recursos humanos más calificados. Hay muchísimos ejemplos en este sentido de cosas que ya se están haciendo, pero la verdad es que falta mucho, mucho más por hacer. Estimada Ay, Rosmarie, ¿sí? disculpe la interrupción, la Sí, verdad que es dígame. una presentación fascinante, muy interesante, pero el tiempo apremia. Sí. Entonces, si le puedo pedir que vayamos de alguna manera cerrando la Sí, presentación y a ver si tenemos tiempo para alguna pregunta. sí, no hay problema. Voy a pasar un par de láminas más rápido. Un poco en este sentido es donde se aspira a que Chile se posicione y de alguna manera lo hace. Innovaciones en términos de los productos que sean cada vez más amigables con el ambiente, que reciclen mucho la economía circular, que no tenga excedentes inutilizados dentro de los procesos. Uno de los grandes ejemplos que puedo dar en este sentido es toda la tecnología que avanza desde la biomasa, leña, hacia los pellets. En todo el sur de Chile se está incorporando y hay fábricas en Chile produciendo pellets para ir reemplazando tanto los artefactos de calefacción como las estufas a leña tradicionales, como el producto en sí, los pellets, ¿ya? Que tienen un fuerte desarrollo, ¿ya? Este tema no es solo de ahora, ha sido siempre una constante a través del mundo, que han habido decisiones políticas de distintos países para ir implementando nuevos procesos de desarrollo del recurso forestal a través de plantaciones, como yo decía antes, para que no se nos agoten los recursos, ¿ya? Para resolver temas graves como este. Por ejemplo, en la India el 75% de la energía rural es biomasa y en la mayoría de los países ya no queda recurso. Entonces hay un tema necesario de resolver urgente a nivel mundial en relación a esto. El tema de la leña, ya lo he mencionado varias veces, necesitamos, sí, ir haciendo esta transformación, sobre todo por el tema, por ejemplo, del contenido de humedad, como se menciona acá. Todo lo que tiene que ver con, ya decía antes, y tenemos hoy día no más de 300 especies que se emplean en plantaciones destinadas a la producción de madera y eso puede crecer significativamente. ¿Qué hay que hacer para eso? Estudiarlas, ver cuáles son sus condiciones de incorporación, de instalación en los distintos territorios a nivel del país, para ir cubriendo situaciones, por ejemplo, como la sequía, ir cubriendo situaciones como la degradación y erosión de los suelos. Es decir, tenemos un vasto territorio que nos permite la incorporación de todavía mucho más de propagación de especies y de instalación de especies en nuestro país, ¿ya?
Hay estudios a nivel mundial respecto a qué está pasando con los recursos forestales, como este libro hermoso que yo les muestro acá, que tiene mucha información de interés para ustedes. Si el tema les ha resultado entretenido e interesante, yo los invito a que lo descarguen por ahí porque está libre en internet. ¿Mm? Bueno, eso es lo que tenía preparado, todo lo que vi ahí era de ese libro, Gestión Forestal Sostenible. Es la invitación que nosotros como Facultad de Ciencias Forestales hacemos para que sean también parte de nuestro grupo. Encantados de recibirlos en la facultad, a los que se interesen por esta actividad. Bueno, Rosemary, ha sido realmente muy interesante y es evidente la relevancia que tiene la ingeniería forestal, ¿no? En el presente y en el futuro de la humanidad. Seguramente las personas, los jóvenes que nos están mirando del otro lado de la pantalla, se van de esta conversación, de esta exposición tuya, con una idea diferente de lo que significa ser un ingeniero forestal, sobre todo en un país con la producción como tú la has definido, que tiene importancia a nivel internacional, como lo es Chile. Por lo que quiero agradecerte por tu presentación, ha sido muy interesante. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo Oh, qué y pena, por el qué momento pena. no tenemos preguntas de nuestra audiencia. Yo pienso que ha sido muy clara la presentación. Así que solamente para ir cerrando, si tienes algún consejo para aquellos jóvenes que estén mirando y si hay algún perfil específico de estudiante que tú digas, este estudiante tiene que estudiar ingeniería forestal porque le apasiona tal cosa. ¿Qué es esa Bueno, cosa? esa cosa es el planeta. Se le apasiona mirar en el horizonte al planeta como nuestra casa y nuestra sustentación, y le preocupa lo que pueda pasar hacia adelante. La invitación es que sea parte de nuestro equipo, porque a las personas que les interesan los recursos y lo ven desde el punto de vista de la necesidad de su gestión, y no solo desde quedarse estático y con miedo a lo que va a pasar, sino que más bien actuar para mejorar el planeta en el que vivimos, los invitamos a ser parte de nuestro equipo. Y también decir que no teman, si tienen preguntas, si tienen interés, nos pueden ubicar. La gente de la facultad tiene la mejor disposición a responder cualquier tipo de inquietud. No es el momento de invitarlos a que nos visiten porque no se puede, pero sí a través de página web o a través de consulta, de contacto, en las cuales nosotros podamos aclarar algunos aspectos, entregarles más información. Está Laura Ugalde con nosotros. Menciono su nombre porque ella es nuestra asistente en el área de extensión y es una persona que tiene una disposición enorme a responder inquietudes no solamente de los estudiantes, sino que también muchas veces de nosotros, los profesores. Así es que encantados de poder compartir esto con ustedes y los esperamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Rosemary. Definitivamente creo que has inspirado con tu presentación a muchos jóvenes que seguramente elegirán en el futuro estudiar la ingeniería forestal. Agradecerles a nuestra audiencia, por supuesto a la Universidad de Chile por hacerlo posible y a Pedro de Valdivia por este encuentro. Y los invitamos también porque a la hora 16, en tan solo 6 minutos, estaremos con nuestra próxima charla de este cuarto ciclo con Jimena Ferrada, que nos va a hablar sobre la innovación y la sustentabilidad en la industria de la construcción. Así que los vamos dejando y nos vemos en tan Okay. solo unos Muchas minutos. gracias Muchas por la gracias, invitación. Rosemary. Muchas gracias Gracias a a ustedes ti. por la invitación y a Pedro de Valdivia también, donde mis dos hijos estudiaron, de lo que yo estoy orgullosa. Gracias, Rosemary. Será hasta la próxima. Hasta Hasta luego. luego. Chao.